ya con el único fin que ustedes nuevamente practiquen y practiquen y practiquen, ¿ya? Entonces hoy es día martes 27 de enero 2026. Ya voy a compartir mi pantalla, por favor, ahora para poder dar inicio. Me dicen si lo ven, por favor, lo estoy ampliando. Y Sí, estoy sí, moviendo la lámina. Sí, se realiza. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, por favor, queridos y estimados estudiantes, les voy a pedir con mucho aprecio que pongamos la atención debida. Ya dejen de hacer otra actividad, es que ahora lo más importante es dar este pequeño, poner la atención debida, ¿no? Para que ustedes puedan adquirir los conocimientos en cuanto a esta clase del día de hoy. Ya, como decía, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de las 3 unidades de este texto de avance en esta materia de biología. Ya, entonces, queridos y estimados estudiantes, como les decía, este es un resumen que abarca de manera puntual los conceptos más importantes de los temas 1, 2 y 3, con diferentes ejemplos e imágenes para mantener el interés y facilitar justamente esto que es el aprendizaje por parte de ustedes los estudiantes y que lleguen en las mejores condiciones, ¿no? Aptos para que den su primer examen este día viernes. Entonces espero que les sirvan y que pongan mucha atención. Bueno, vamos a entonces desarrollar el tema número 1, o la unidad 1 con todos estos puntos que ustedes saben, ¿ya? En cuanto al resumen de la unidad 1. Hemos visto ya en las primeras clases, creo yo, todo esto, ¿no? De lo que es el desarrollo biológico del ser humano. Entonces, como una pequeña introducción, ¿no? Sabemos que justamente esto de la biología es antigua, ¿no? Porque de hace más de miles y miles de años el ser humano observa, ¿no? Y usa estos conocimientos a través de las plantas, a través de los animales, con el único objeto de sobrevivir, ¿no? En aquellos inicios, ¿no? Entonces también esto ha solucionado al que comer, evitar también que algunos animales peligrosos también lo coman, ya más que todo la subsistencia en esos tiempos, ¿no? Hace miles y miles de años. Pero también esto de la biología, ¿no? Es joven relativamente, ¿no? Porque ustedes saben que justamente el conocimiento avanza cada día, ¿ya? Entonces, estos científicos modernos que también hemos visto, ¿no? En todos estos temas, ya han dado lugar, ¿no? A que justamente den paso a todo lo que es esto, el microscopio, ¿no? Y a través de ello se puede ya estudiar más a profundidad, ¿no? A nivel celular, ¿no? Todo lo que es la evolución de la misma especie humana, ¿no? Entonces, gracias a esto se consolidaron, ¿no? Todo esto, gracias a estos avances tecnológicos, como es esto del microscopio, como vemos por este lado, ¿no? Tenemos todos los conocimientos y sabemos en realidad desde dónde viene, dónde está y hacia dónde va, ¿no? El hombre moderno de estos tiempos. Ya vemos entonces aquí en estas imágenes, ya, por este lado todo lo que es en la edad antigua y por este lado todo lo que ya es tiempos modernos, que justamente ustedes también hacen parte. Por ejemplo, dice, antes se sabía que una planta curaba, ¿no? Por experiencia, ¿ya? Hoy se puede estudiar también que esto tiene otra sustancia también, ¿no? Y que actúa ya más a nivel celular, por darles un ejemplo, ¿no? Todo ya es estudiado, todo es comprobado científicamente. Hablando ya de los principios físicos y químicos que rigen todo lo que es el sistema, estos sistemas vivientes, que también involucra al hombre, ¿no? Un fundamento clave es que la vida se explica
por las leyes justamente físicas y químicas. Sí o sí, ¿ya? Si queremos entender de dónde viene el hombre, hacia dónde va, ya sí o sí, esto de lo que es la biología, hablando de la física, la química, ya es lo que lo puede explicar. Ya, entonces sabemos que este ciclo de la vida, ¿no? Que nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? También pasa por todos estos procesos o principios, como le llaman acá. Tenemos como inciso A todo lo que es el principio de la biogénesis. ¿Y qué es esto de la biogénesis? ¿Ya? La vida tiene vida, dice que es así, ¿no? Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Sí o sí, esto es la cadena de la vida, ¿no? Esto nos habla de la biogénesis, ¿no? Que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Como un ejemplo, un bebé que nace de sus padres o una planta que nace de una semilla o una bacteria que se reproduce a partir de otra bacteria. Como vemos acá, estas imágenes que justamente nos explica este detalle, ¿no? Hablando de la biogénesis. Ahora, con punto B, la teoría celular dice que todo individuo está formado por células, ¿ya? Y por productos celulares. La célula es una unidad básica de la vida, ¿ya? Es el centro, ¿no? Es la parte más microscópica y con vida que forma justamente a un ser vivo. Esto es lo que nos dice la teoría celular. Y como ejemplo, podemos ver que justamente la piel de nosotros las personas está hecho de millones de células. Una bacteria es una sola célula, pero igual es un ser vivo, ¿ya? De lo más microscópico hasta miles y millones de células que conforman justamente esto de lo que son las personas, ¿no? Que tienen vida. Vamos ahora a esto, el principio C, que habla de la evolución orgánica. Entonces, las especies actuales descienden de formas más simples por cambios graduales acumulados en muchas generaciones. Ya, esto es lo que nos habla esto de la evolución orgánica, ¿no? Y nos da un ejemplo. Los caballos de hoy no aparecieron así de por ya, ¿no? De golpe, como se dice, por una magia. Ya vienen de ancestros antiguos que fueron cambiando con el tiempo. Esto aplica para cualquier otro animal también, ¿no? No es que nacieron, cayeron así del cielo ya, ¿no? Tiene una evolución orgánica. El inciso D nos habla de la teoría de los genes y nos dice que los genes son como instrucciones heredadas que guían el desarrollo y las características del organismo, y también nos da un ejemplo: heredar el color de los ojos o cierta forma de la nariz se explica por genes ya que vienen ya del óvulo o del espermatozoide de los padres, ¿ya? Entonces esto es la teoría de los genes, vemos acá, ¿no? Nosotros, por eso es lo que hay muchas semejanzas. Dice, se parece a la mamá o se parece al papá por esto o por aquello, ¿no? Esa información viene ya aquí en todo lo que son los genes del hombre y de la mujer, que son los papás en este caso, ¿ya? Esto en cuanto a estos cuatro principios, que es la biogénesis, la teoría celular, evolución orgánica y la teoría de los genes. Para pasar ya al punto 2, que nos va a hablar de las características de los seres vivos, ¿ya? Y nos dice que los seres vivos se distinguen de los no vivos por varias características. Inciso A, organización específica. Inciso B, metabolismo. Inciso C, movimiento. Inciso D, crecimiento. Inciso E, reproducción. Inciso F, adaptación. Viene un poquito el detalle. Hablando de la organización específica, los organismos tienen una estructura organizada: órganos, tejidos, sistemas. Vamos de lo menor a lo mayor, ¿no? Todo eso en un conjunto. No son material homogéneo, ¿ya? Todo está bien organizado, ¿no? En base a este orden: órganos, tejidos, sistemas, de lo más menor a lo más mayor. Y el ejemplo nos dice que un ser humano tiene corazón, pulmones, sistema nervioso, pero por el contrario, una piedra no.
porque no es un ser vivo. ¿Ya? Un ejemplo claro ahí. Hablando ahora de metabolismo, ¿qué es esto del metabolismo? Por ahí es una pregunta también. Es el conjunto de reacciones químicas que permiten vivir. Entonces, obtener energía, crecer, reparar tejidos y mantener funciones. Ya ese sería un concepto bien puntual de lo que es metabolismo. Ya, y nos dice que es un conjunto de reacciones químicas que nos permiten vivir. Ya, entonces, obtener energía, crecer, reparar tejidos y mantener todas las funciones vitales, ya, de las personas o de cualquier otro ser vivo. Como ejemplo, nos dice, cuando, por ejemplo, comemos pan, el cuerpo lo transforma en glucosa y energía para movernos y mantener justamente esa temperatura corporal, ¿ya? Entonces esa energía lo adquirimos a través de ese alimento como es el pan, ¿ya? Y a través de ese metabolismo obtenemos esta energía para hacer todas nuestras actividades, incluso esto es lo que están haciendo ustedes ahora, que es poner atención. Ya pasamos ahora a movimiento. Entonces los animales se desplazan rápido, las plantas también, todo esto se mueve, ¿ya? Pero lento, crecimiento hacia la luz, apertura de flores, etc. Entonces hay movimiento también, ¿no? Rápido por parte de las plantas y también aquí van, ¿no? Los animales y el mismo ser humano, ¿no? Que se mueve, puede ser que gatea, puede ser que camina, puede ser que corre, ¿no? Y también hay movimiento lento, pero hay, ya, en cuanto ustedes ven una plantita, ¿no? De un día para otro, cuando creo ya floreció, dice, ¿no? Pero tomó su proceso, ¿no? Hubo movimiento lento de un día para otro, pero sí hubo movimiento. Aquí también vemos el ejemplo de una planta, un girasol que todos lo conocen, ¿no? Se orienta o gira alrededor del sol. Ya, ustedes no lo notan, pero sí ocurre, es verdad. Pasamos ahora a esto que es crecimiento, ¿ya? Y que es justamente el aumento real de la materia viva, más células, ¿ya? O células más grandes, ¿ya? Y esto es a través de las proteínas que hacen justamente esto que es el crecimiento. Por ejemplo, un niño crece porque se forman más células en los huesos, en los músculos, ¿ya? Y no solo porque se hincha, sino que justamente el niño es un proceso, ¿no? De crecimiento a través de todo lo que es el consumo, ¿no? De estas proteínas para poder desarrollarse. Vamos ahora a esto, lo que es la reproducción, y es esencial. La vida continúa porque los seres vivos se reproducen, ¿ya? Es esencial, ¿ya? Así o sí continúa la vida ahí, porque si no hubiera reproducción, no hubiera, ¿no? Esto que es justamente la cadena humana, ¿no? ¿Ya? Hay vida o la vida continúa porque estos seres vivos siguen reproduciéndose. Un ejemplo, si una especie deja de reproducirse, se extingue, se acaba, se agota. Hay muchos animales que ustedes ven en diferentes medios, ¿no? Que dicen está en peligro de extinción, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay que proteger esa especie para que no desaparezca o deje de existir. Ahora vamos a esto, lo que es la adaptación, y nos dice que es la capacidad de resistir cambios del ambiente o ajustarse a él. Y nos da un ejemplo también. Personas que viven en la altura desarrollan adaptaciones fisiológicas para aprovechar mejor el oxígeno. Ya, un buen ejemplo, ¿no? Y al contrario, quizás si una persona aquí de los llanos va allá a esos departamentos con altura, seguramente le va a costar, pero sí se va a adaptar con el tiempo, ¿no? Va a desarrollar esa capacidad pulmonar, esa capacidad fisiológica, ¿no? Y poder desarrollar sus actividades normales. Aquí vemos en esta imagen, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? De seres vivos, incluyendo a la persona como tal, que pasan justamente por todos estos procesos, ¿ya? De justamente anteriormente
esto que es metabolismo, esto que es movimiento, ya esto que es crecimiento, esto que es reproducción y adaptación, ya todos estos seres vivos que vemos acá, sí o sí pasan por estos principios. En el punto 3 vamos a todo lo que es el desarrollo histórico de esto, lo que es el concepto de evolución. Ya, justamente aquí hace alusión al hombre, ¿no? Desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno en la actualidad. Entonces, la idea de evolución no empezó con este científico de apellido Darwin. Ya había pensadores griegos que buscaban explicaciones naturales. Por ejemplo, este de Aristóteles, que lo hemos estudiado bastante, habló de una escalera de la naturaleza. Y otros, como Lucrecio, que también, ¿no?, propuso ideas evolutivas, ¿ya? Entonces fueron como un antecedente, ¿no? Ya Charles Darwin ya justamente fue el que hizo la teoría de la evolución y etcétera, ¿no? Pero con antecedentes de estos filósofos griegos ya. Entonces, con el tiempo, los fósiles y la geología hicieron más fuerte la idea de que la Tierra es muy antigua y que hubo especies que desaparecieron, ¿ya? Se discutían también teorías como esto del catastrofismo, uniformismo, que aquí tienen también algunos autores, ¿no? Esto del catastrofismo cambió por gran catástrofe y nuevas creaciones. Y esto del uniformismo de este señor, ya los mismos procesos geológicos actuales de erosión, sedimentación, entonces actuaron siempre, pero durante mucho tiempo. Esto fue importante porque si la Tierra es antigua, entonces sí hay tiempo suficiente para la evolución biológica. Y nos da también un ejemplo. Encontrar conchas marinas en montañas indica que es en ese lugar justamente antes hubo o estuvo cubierto por agua y se levantó con procesos biológicos o geológicos en este caso. Ya, esto es una teoría justamente, ¿no?, que habla de la evolución de aquellos grandes científicos que vamos a estudiar también ahora. En este punto 4, esto es lo que es la teoría de Darwin y este señor de apellido Wallace, ¿ya?, que es justamente la teoría de la selección natural. ¿Y de qué se trata? A ver, ¿qué es esto de la teoría? Darwin y Wallace propusieron un mecanismo claro para explicar cómo ocurre esto de la evolución. Ya en 5 puntos ahí que vamos a ver. 1, hay variaciones en las especies. Hoy sabemos que muchas vienen de mutaciones heredables. 2, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. 3, por eso existe la competencia o lucha por la existencia. También por alimento, por espacio, por condiciones de apareamiento, etc. 4, los individuos con variaciones que ayudan a sobrevivir y reproducirse tienen ventajas, ¿ya? Entonces son estos sobreviven, o sea, sobrevive el más apto, ¿no?, el más capacitado, ¿no?, el más adaptado o el más fuerte también, ¿ya? Y este asegura justamente, ¿no?, todo lo que es su descendencia en este caso. 5, esas ventajas se transmiten a la descendencia y se acumulan. Entonces también se reconoce que no todo rango tiene utilidad clara y que la lucha física no siempre es importante o más importante. Muchas veces la selección opera por detalles sutiles, ambientes al azar o la genética en este caso. Ya esto es justamente la teoría de estos dos señores, ya de apellido Darwin y Wallace. Seguimos entonces avanzando un poquito más. El punto 5 nos habla de la modernización de la hipótesis de Darwin y Wallace. ¿Y a qué se refiere esto? La evolución moderna entiende que lo que cambia no es un individuo, sino la población en su conjunto. Eso es lo que cambia, lo que cruza, ¿ya? La clave es el cambio gradual en la frecuencia de genes.
El equilibrio, según estos autores, dice que la frecuencia genética se mantienen si hay cinco puntos en realidad, ¿ya? 1, la población es grande. 2, no hay mutaciones. 3, no hay selección. 4, apareamiento al azar. Y 5, no hay migración. ¿Ya? Para que se produzca esto de lo que es el equilibrio de los genes, ¿ya? Entonces, cuando ese equilibrio se rompe, hay evolución, dicen esto, lo que es estos señores. Y nos dan también un ejemplo. Si llega gente de otra región, por causa de migración, con genes distintos y se mezclan, cambia la frecuencia y la población evoluciona. ¿Ya? Es un ejemplo claro, ¿no? Algunas personas que vienen de otros países se quedan acá, forman su familia, entonces, ¿no? Hay una evolución en cuanto a la población. El punto 6 nos habla de la evolución del ser humano, ya, como vemos, desde los primeros primates hasta el hombre moderno. Y nos dice que hace más de 180 millones de años aparecieron los primeros mamíferos, ¿ya? Con esa referencia, con ese dato, ya desde ahí hay punto de partida. ¿Ya? Y hace 65 millones de años aparecieron los primeros primates, con mejor visión, con manos para agarrar, para sostenerse y un cerebro más grande. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los datos, los antecedentes que son millones de años, ¿no? El ancestro común humano, el chimpancé, habría existido, dice, hace 6 o 7 millones de años. Ya estamos más cerca de nuestro tiempo, ¿no? 6 o 7 millones de años que este tipo de ser humano, o como ancestro ser humano, ha existido. Luego aparecen homínidos como estos que son los Australopithecus, bípedos, manos hábiles, cerebro aún parecido al de los simios, pero ya con más rasgos característicos, ¿no? Al humano como tal. Y hablando un poco, ¿no? De estos Australopithecus, vivieron en África, según estos autores, caminaban de 2 pies, tenían brazos largos, mandíbulas grandes y hábitos que incluyeron justamente el consumo de carne. Como un ejemplo, ya sabemos que aquí tenemos una abuela, ¿no? Que lo han denominado estos científicos Lucy, ¿ya? Entonces muestra un homínido que podía caminar y también podía trepar, hablando, ¿no? De este ejemplo de Lucy. Vamos ya a esto, lo que son el género Homo, ¿ya? Y vemos que este género aparece hace 2.5 millones de años, más cerca ya de nuestra era, ¿ya? Entonces, hubieron en este género Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Ya viendo ahora esto, lo que es el género Homo habilis, era más capacidad craneana, manos hábiles, eran recolectores y ocasionalmente carnívoros. Luego vinieron el Homo erectus, que era ya de cerebro mayor, ya ellos hacían sus propias herramientas, fabricaban en este caso sus propias herramientas, ¿no? Diferentes, como vemos acá en la foto. Ya se expandieron justamente por África, Europa y Asia. Siguiendo esta línea de tiempo, vamos a ver a los Homo sapiens neandertal, adaptados al frío, eran cazadores, enterraban a sus muertos también y posiblemente tenían rituales. Vemos también que aquí justamente es muy posible que haya nacido la religión en este tiempo, ¿no? Porque ya ellos enterraban a sus muertos porque creían que después de la muerte había otro tipo de vida más. Y luego ya vinieron los
Homo sapiens sapiens, con rostros muy parecidos a los nuestros, como vemos por acá, se expandió por todo el planeta. Lo decisivo fue la capacidad de cultura y transmisión de información. Como un ejemplo, el ser humano moderno domina el ambiente porque aprende, enseña, inventa herramientas y acumula conocimientos. ¿Ya? Entonces este ejemplo es muy importante, ¿no? Hablando ya de este género Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Entonces dice que el hombre moderno, o sea, nosotros en estos tiempos, ya dominan el ambiente. Hay que ver también esto, ¿no? Que hay que verlo con mucho cuidado. Esto de dominar el ambiente, ¿no? A veces dominamos el ambiente para mal. Hacemos cosas con el medio ambiente que no son. También hay que tener conciencia, ¿no? Educación ambiental. Ya también aprende, seguro que sí, es lo que estamos haciendo nosotros cada día, ¿no? Desde que uno nace hasta que muere, aprende algo siempre. Enseña, porque la mejor manera de aprender es enseñando. Inventa herramientas, tantas cosas, ¿no? Tantos elementos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ya, a través de estos grandes pensadores. Y también acumula conocimiento, acumula experiencia de esto, lo que es justamente la experiencia de la vida. Bueno, ahora vamos a pasar al punto número 7, que habla sobre los periodos de la vida del ser humano, y vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver cómo están asimilando los estudiantes esta información. A ver, voy a hacer preguntas porque mis estudiantes están tan atentos ahí. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a ver aquí, hacia el azar. Tengo 130 estudiantes, todos muy atentos a la clase. Y vamos a pedirle que nos compartan hasta el momento su experiencia a la estudiante Denise, por favor. Denise López. ¿Qué nos puede comentar hasta el momento, por favor? ¿Está en sala, Denise López? Creo que no. O está ahí, pero está muy lejito y no puede comentar. A ver, algún voluntario, entonces, a ver, comencemos por el primero, democracia. ¿Algún estudiante que quiera darnos su experiencia hasta el momento? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Va muy rápido, va muy lento? ¿Es acorde con lo que ustedes ya están estudiando por cuenta propia? ¿Están estudiando, no están estudiando? ¿Cómo van? A ver, Licen, buenas tardes. Fabiola, a ver, ¿qué nos puede comentar Fabiola? Adelante. Yo realizando, mire, las autoevaluaciones, ahí me he dado cuenta de que es harto contenido que no he podido juntar en el PC para poder responder. Me ha costado bastante, entonces estoy nuevamente tomando notas, lo que está ahora, retroalimentando, ¿no? La retroalimentación. Bien, Exacto. Fabiola, está bien. Gracias por su aporte. Después, Isabela, creo. Jóvenes, es importante, ¿no? Ahorita le doy la palabra a Isabela. Entonces, es importante que ustedes, jóvenes, prioricen su tiempo, por favor. De aquí en más hasta el viernes, por favor, solamente prioricen en estudiar, por favor, no hagan otra cosa que quizás no tenga mayor relevancia. ¿Ya? Estos días son muy importantes para ustedes. Ya, entonces ese es mi consejo, por favor, prioricen en sus estudios esta semana más que todo. Adelante, Isabela. Para análisis, estoy de acuerdo con lo que dijo Fabiola, de que sí es el tiempo apropiado esta retroalimentación, días previos al examen. Y para hacer un resumen, está bien, dicen. Así recordamos un poco lo avanzado también. Perfecto, pero siempre dice un dicho, ¿no? Nunca es suficiente, ¿no? Siempre es ya parte del estudiante, ¿no? Siempre hay que ser autodidacta, hay que volver a la fuente, leer y leer, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, no se cansen, por favor, sigan adelante. Yo sé que el estudio es lo elemental
Y con eso ustedes van a asegurar su futuro entrando a la universidad y eligiendo una carrera profesional, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir, por favor, su experiencia? Yo, listen. Adelante, Ronaldo, y con usted continuamos. Ronaldo, adelante. Ya, muy bien. En la siguiente semana yo he practicado mucho lo que es biología y que sí eran 18 páginas, la primera unidad y luego la siguiente unidad seguí y la primera unidad me complicó mucho, ¿no? Pero tenía un método de estudio que era infalible, que era este de cada título, de cada concepto que leía, anotaba lo que entendía y así sucesivamente lo anotaba en mi cuaderno, pero me noté que ese método me costaba hartísimo porque también todas las palabras que no entendía lo investigaba y lo anotaba a un lado. Y que al primer intento de la autoevaluación saqué 10, pero utilicé mucho tiempo y ahora estoy haciendo más, se parece más breve todo lo analizado, ¿no? Y algo que noté también es que, como lo hice la anterior semana, como tipo un lunes, este, básicamente, al dejar la unidad número uno, se me perdieron algunas cosas que no entendía y eso de seguir practicando es muy necesario para no perder el ritmo. Gracias, Ronaldo. Es importante tener técnica de estudio, ¿cierto? Ustedes como jóvenes tienen la tecnología a su disposición, ya vean, ¿no? Algunos métodos que más se adapten a su, a su, a su personalidad, ¿no? A su modo de estudio y a través de esas herramientas, ¿no? Trate de adquirir la información, así como ha hecho justamente Ronaldo, ¿no? Hagan el simulacro en la plataforma varias veces, no importa, ¿ya? Y es el único fin justamente eso, repasar y repasar y repasar. Gracias por el aporte hasta aquí. Voy a compartir nuevamente la pantalla para seguir avanzando, por favor, y luego hacemos otro break. Bueno, estamos entonces en el periodo. Estoy moviendo mi lámina, por favor, me dicen si lo ven que se mueve. Se salió, Lisa. ¿Perdón? ¿No lo ven? No está compartiendo. Ya, perdón, nuevamente vamos a ir. Presentar. Ahora sí, deben verlo ahora. Ya está. Bien, estamos en el punto 7, vamos a avanzar hasta ahí. Los 7. Ya, vamos a ver ahora todo lo que son los periodos, ¿no? De crecimiento. No está la Saluda, imagen, se saluda, salió. por favor. Dejo de compartir. ¿Por qué? A ver, un intento más, no sé qué pasa por acá. Ahora sí lo ven. Sí. Voy a ampliarlo. A ver, creo que al ampliar se me va. A ver, lo estoy ampliando ahora. Licenciado, otra vez dejó de compartir. En la parte de abajo es donde tiene que presentar la diapositiva. En la parte de abajo. A ver, ¿dónde es la parte de abajo? Ventana, diapositiva y compartir. Ahí mismo. Aquí, ¿no? Sí, ahí tiene que apretar. Ok, gracias. A ver ahora. ¿Sí? ¿Lo ven? Se sale, Lisen, creo que va a tener que mostrar así nomás, no quiere compartir completo. Sí, ¿no? Algo pasa. Bueno, vamos a ver un último intento. Si se sale ya. A ver, el último. Si no, compartimos de ahí nomás.
Tendrían que estar viendo mi pantalla ahora. Y vamos a tratar de emplearlo por última vez. Si es que se sale, ya voy a compartir así nomás, ya sin ampliar. Se salió. Ya, entonces así nomás, ya van a disculpar, pero a veces la tecnología no nos acompaña. Así nomás pequeño para que podamos avanzar. Ahora sí, ¿no? Creo que ya lo vemos ahí. Quedamos en el punto 7. A ver, a ver, a ver. Aquí, ¿cierto? ¿Estamos por ahí? Sí, dicen. Ya, entonces hablando del punto 7, periodo de la vida del ser humano, ya también lo hemos visto, este tema es bien interesante, ¿no? Bien bonito esta parte más que todo. Ya, y dice justamente el desarrollo humano se organiza en etapas, desde la gestación hasta la vejez, es decir, que pasa por esos periodos que ya nosotros conocemos en colegio justamente, ¿no? El nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? Hacia aquí como un pequeño resumen, desde la etapa de la gestación hasta la vejez. Y según estos autores nos dicen que la etapa prenatal, ya la formación de los órganos, muy vulnerable a factores ambientales, ya, y también por ahí hay una edad que ya ustedes también lo deben saber, y nos da también un ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol en el embarazo puede afectar el desarrollo justamente de este nuevo ser, ¿no? Entre un ejemplo, hay muchos, seguro que sí, ¿ya? Ahora, de 0 a 3 años que dan los primeros pasos en ese periodo, ¿ya? Hay un rápido desarrollo motor y de lenguaje. También hay apego a los padres, ¿no? Es un vínculo único, ¿no? Entre el bebé y los padres en este caso. Luego pasamos, y hay un ejemplo también, ¿no? En esta etapa aprenden a caminar y aprenden también a decir sus primeras palabras, ¿ya? Y entre otras cosas. En la etapa de este periodo de 3 a 6 años, le llaman primera infancia, ¿ya? Entonces hay más independencia, hay más creatividad, juego simbólico, pensamiento aún ilógico, porque ellos son imaginarios, ¿no? Se hacen, tienen una imaginación terrible, ¿no? Crean seres imaginarios que tienen una imaginación muy terrible ahí, ¿no? Y nos da también un ejemplo. Ya, por ejemplo, creer que la luna lo sigue, ¿no? Es un ejemplo claro, ¿no? Se va para todos lados el niño y la luna está a su atrás siguiéndolo, ¿ya? Entonces hay muchas preguntas, ¿por qué, no? El tiempo es el periodo, la etapa de los por qué y del yo, todo yo. Luego viene el periodo, la etapa de 6 a 12 años, ya aquí ya es una etapa etapa escolar, ¿no? Aquí es una etapa preescolar y ellos van a todo lo que es inicial, ¿no? Inicial primer año, inicial segundo año, y avanza así normal. Y en esta etapa de 6 a 12 años es todo lo que es la etapa escolar de nivel primaria en este caso. ¿Ya? También aquí nos dicen que hay un pensamiento lógico ya más concreto, ya ahora los amigos son más importantes, ya un poquito menos el papá, ya más bien tengo un amigo, fulano, sutano, ¿ya? También mejora la memoria y hay un aprendizaje óptimo, adecuado, ¿ya? En cuanto a su colegio, en cuanto a su clase. Un ejemplo, aprende matemáticas y normas sociales, ¿no? También la parte motriz se desarrolla muy rápidamente acá. Luego pasamos a esta etapa, a este periodo de los 12 a 20 años que se denomina adolescencia, del verbo adolescere, ¿no? Es una etapa inestable donde ya ellos dejan de ser niños y ya pasan a lo que es ser adultos, ¿no? Creo que ustedes están, algunos por acá todavía. Entonces, hay cambios físicos,
ya hay un cuestionamiento de cuanto a la identidad, ¿no? Ellos mismos se cuestionan, ya. Pensamiento abstracto, influencia de los pares, o sea, en cuanto a los amigos, ¿no? Aquí tienen mucho que ver sus amigos, ¿no? Y los modelos que ellos siguen, ¿no? Modelos buenos a veces o modelos malos a veces, ¿no? Por cuanto a seguir a sus pares. Un ejemplo, cuestiona, busca quién es y qué quiere ser, ¿no? Eso más que todo en la parte psicológica, ahí. Luego pasamos a la etapa de los 20 a 40 años y a una adultez temprana. Ya entonces ya hay decisión de pareja, ya hay esto lo que es la inserción laboral, ya hay trabajo, ya hay proyectos de vida, ya y lo que son deportistas aquí alcanzan su mayor rendimiento, ¿no? Lo que hacen deporte, aquí ya es el alto rendimiento, la élite, ¿no? En cuanto a la parte física. Por ejemplo, elegir una profesión o también formar familia, ¿no? A esta edad adulta temprana. Luego pasamos a el otro periodo, otra etapa de los 40 a los 65 años, adultez intermedia, ya búsqueda de un sentido de la vida, cambios físicos ya más marcados, responsabilidad familiar doble, porque ya algunos ya tienen que encargarse también de los hijos y también de los papás, ya de los abuelitos en este caso, ya. Y hay una pequeña crisis de media edad justamente por esto, por esta doble responsabilidad, ¿no? Que a veces es estresante también. Y nos da el ejemplo de cuidar a los hijos y también cuidar a los papás o las personas mayores. Pasando ya a los 65 años o más, adultez tardía, entonces ya disminuye la fuerza y la velocidad. Aquí deben hacer ellos deporte, ejercicio de bajo impacto, por salud, más que todo por calidad de vida. Ya no por competencia como era acá en los 20 o 40. ¿Ya? Pero pueden mantener una mente activa, seguro que sí. También afrontan ellos pérdidas, ya, y alguna búsqueda de propósito como tal. Un ejemplo, ya viene la jubilación, adaptación a los cambios, ya, y reorganización de la vida, ya, eso es importante también en esta etapa de los 65 años o más. Hasta ahí sería la primera unidad, para luego ya entrar a la segunda unidad, que habla justamente de lo que es el hombre como ser biológico y social, con todos sus contenidos acá, que ya lo hemos visto también por parte de ustedes. Bueno, ¿de qué se trata este capítulo como tal? En este capítulo se explica que el ser humano es biológico y social. Vivimos como cualquier ser vivo, dependiendo del ambiente, por ejemplo, el agua, el clima, los alimentos, etc. Pero además nos organizamos en sociedad, influimos en el entorno y también nos afecta lo que ocurre a su alrededor, contaminación, pobreza, hábitos buenos o malos, cultura, salud pública, etc. ¿Ya? Porque somos parte de, ¿ya? Un ejemplo también nos da, no solo importa qué come una persona, sino que si tiene acceso a la comida sana. Ya esto es importante también, ¿no? Si hay agua potable en el barrio y si el sistema de salud atiende a tiempo o no atiende. Ya son los servicios básicos, ¿no? Si hay que comer, importa, sí. ¿Ya? Si tiene acceso justamente a esa comida sana, si hay agua potable en el barrio, en la zona, en la casa donde vive, y si hay atención en salud también, ¿no? Eso es importante para ver que hay justamente estas condiciones mínimas, ¿no? Aquí nos da un ejemplo también. Y pasamos al punto 2, que nos habla de la ecología como una idea central.
Entonces, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Ya, esta es una pregunta importante también. La ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Tanto el ambiente físico, por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, la temperatura, como también el ambiente biológico, otros seres vivos que compiten por el alimento o conviven también ahí. También se remarca que lo ecológico tiene explicación evolutiva porque las especies se adaptan para sobrevivir donde viven. Y esto es la adaptación también. Por ejemplo, un cactus está adaptado al desierto, poca agua, un pez al agua, ¿ya? Por dar algunos otros ejemplos más, ¿no? Ahora esto de la autoecología o cine y también la cineecología, son dos ciencias diferentes, ¿no? La autoecología estudia una especie o una población por separado, hablando de la autoecología, auto 1. Y la cineecología estudia ya la comunidad y ecosistemas completos, ya, o sea, muchas especies interactuando. Y el ejemplo sería autoecología, estudiar solo llamas del altiplano, por ejemplo, solo esa especie. Y la cineecología, estudiar las llamas, los pastos, los depredadores, el clima y el suelo juntos, todo eso, no solamente la llama del altiplano como tal, sino más allá. ¿Ya? Entonces eso, como por acá también las imágenes de todo lo que es esto, lo que es la evolución y la ecología como centro, como idea central. Ahora aquí en el punto 3 vamos a ver lo que es los niveles tróficos y cadenas alimentarias. También lo hemos visto, ¿no?, ya en detalle en el tema anterior. Los ecosistemas funcionan como circuitos de alimentación y energía. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo sepan. Productores, plantas, consumidores primarios, herbívoros, consumidores secundarios, carnívoros, y los descomponedores que son justamente, se alimentan de bacterias y hongos. Entonces, se aclara que en la realidad casi nunca hay una sola cadena, sino es una red trófica, porque un animal puede comer varias cosas y también ser comido por distintos otros depredadores. Un ejemplo de red: la hierba alimenta a las ovejas, a los conejos, a los ratones, y esos pueden ser comidos por lobos, por águilas o por búhos, como vemos acá el ejemplo, ¿no? Esta hierbita alimenta a esta especie, y a la vez estas especies pueden ser comidas por estas otras especies, y así sucesivamente sigue esto, lo que es el circuito de la alimentación. Siguiendo, vamos a ver todo lo que es biomasa y energía, que también ya lo hemos visto. ¿Qué es esto de la biomasa? La biomasa es la cantidad total de materia viva en un lugar o en un nivel trófico. Por ejemplo, toda la masa de las plantas de una zona. Entonces, en una pirámide, la base, que serían los productores, suele ser mayor y arriba hay menos organismos grandes. ¿Y cuál sería la clave de esto? Entonces, la energía se pierde en cada nivel.
por la respiración, por movimiento, por el calor. Por eso las cadenas no pueden tener muchos eslabones, normalmente 4 o 5, como vemos acá. Hay menos animales grandes en la cima. Un ejemplo, hay muchas plantas, menos herbívoros y pocos depredadores grandes. También se menciona que para sostener más población humana, conviene cortar la cadena alimentaria, o sea, consumir más vegetales y menos animales, porque se aprovecha mejor de esta forma la energía. Un ejemplo sencillo, producir calorías comiendo maíz es más eficiente que criar animales para luego comérselos. Buena esa teoría también, muy interesante. Pasando ahora al siguiente punto de lo que es ecosistemas. Entonces, un ecosistema es una unidad natural donde hay componentes vivos y componentes no vivos. En los componentes vivos están las plantas, los animales, los microbios. Y en los componentes no vivos están el agua, el aire, la sal, el suelo, etc. Y entre ellos hay interacción y reciclaje de material. Un ejemplo típico, una laguna o un estanque. ¿Ya? Esto sería un ejemplo de componentes vivos y no vivos, una laguna cualquiera o un estanque cualquiera. Ahí hay productores, sí, hay algas, hay plantas, hay consumidores, sí, hay insectos, hay peces, y hay decomponedores, sí, hay hongos y bacterias. Entonces están todos estos 3 tipos, ¿no? Ahí mismo. Además, un ecosistema se entiende como aquí nos dan 2 puntos, ¿no? Biocenios, seres vivos del lugar, y los biotopos, el ambiente físico donde vive. Un ejemplo, en una laguna, la bicenosis sería algas, peces y bacterias, y el biotopo sería el agua, el oxígeno, las sales, la temperatura, etc. Entonces aquí en esta imagen vemos, ¿no?, todo lo que son los componentes del ecosistema. ¿Ya? Por este lado vemos la biociones y más biotopo da justamente lo que es el ecosistema que vemos de este lado. Pasando al siguiente punto, esto es lo que es el hábitat y nicho ecológico, que también ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, para describir las relaciones ecológicas de los organismos, es útil distinguir entre dónde vive un organismo y lo que hace como parte de su ecosistema. 2 conceptos fundamentales para este propósito son el hábitat y el nicho ecológico. ¿Qué es el hábitat? Es donde vive un organismo, es su domicilio. Y el nicho ecológico, ¿qué hace en el ecosistema? Su profesión, qué come, quién lo come, cómo se comporta o qué aporta, ¿no? Importantísimo, 2 especies no pueden ocupar exactamente el mismo nicho por mucho tiempo porque compiten justamente por ello, ¿no? Un ejemplo, hábitat, un árbol del bosque. Nicho, un ave insectívora que vive ahí y controla insectos alimentándose de ellos. También se menciona que un organismo puede tener nichos diferentes según su etapa de vida. Renacuajo come plantas versus la rana adulta que come insectos. Continuamos entonces con el punto número 7. Vamos a ver la productividad de los ecosistemas. Y dice, la productividad es como medir qué tanto produce un ecosistema en la biomasa. Producción primaria, producción secundaria. Producción primaria
lo que producen las plantas. Producción secundaria, lo que producen los animales. Un ejemplo, en un lago las algas producen biomasas y los peces producen biomasa al alimentarse, serían la primaria y la secundaria. Vemos acá en esta imagen también, ¿no? En el punto 8 vamos a ver las relaciones entre organismos. ¿Qué es esto de las relaciones entre organismos? ¿Ya? Y hay de dos tipos, ¿no? Las intraespecíficas sobre la misma especie y las interespecíficas sobre distintas especies. Ya viendo las intraespecíficas, dentro de una misma especie siempre hay mezcla de cooperación, es decir, ayuda, y competencia, es decir, por los alimentos, por el territorio, por la pareja. ¿Ya? Y hablando de la otra de las interespecíficas, distintas especies, esto incluye relaciones como depredación, parasitismo, simbiosis, competencia por el espacio o por el alimento. Entonces, estas relaciones influyen en el flujo de energía y cómo se estructura esto de lo que es el ecosistema, como vemos acá en la imagen, ¿no? Relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Continuamos con el número 9, poblaciones, comunidades y biomas. Ya son conceptos muy puntuales de lo que es población y nos dice individuos de la misma especie en un lugar, características, densidad, natalidad, mortalidad, curva de crecimiento, dispersión, potencial biótico. Comunidad, conjunto de poblaciones de diferentes especies en un área determinada. Y bioma, gran zona de vida con vegetación dominante, tundra, bosques templados, desiertos, selvas. Como un ejemplo, población, todos los peces de una misma especie en una laguna. Y comunidad, peces, algas, insectos y plantas todos juntos. ¿Ya? Son conceptos puntuales de población, comunidad y biomas. En el punto 10 vamos a ver la ecología y la salud. Entonces se explica que la salud está muy vinculada a la ecología por los factores ambientales que influyen en nosotros. Estos factores son físicos, químicos, sociales, psicológicos, culturales. ¿Ya? Hablando de los factores físicos, la temperatura, la presión, el clima. Hablando de los factores químicos, la contaminación, insecticidas, entre otros. Hablando de los factores sociales, trabajo, familia o la pobreza. Y los factores psicológicos, culturales, hábitos, conducta, estilo de vida, entre otros. Entonces, además, no siempre hay una causa única. Muchas enfermedades, sobre todo estas de las crónicas, aparecen por una constelación de factores. Un ejemplo sería enfermedades cardiovasculares, no dependen solo de un factor, sino de la alimentación, el estrés, la contaminación, sedentarismo, entre otros. ¿Ya? Esto se ve muy común ahora en estos tiempos, ¿no? Murió por un paro cardíaco, un infarto miocardio, etcétera, ¿no? No solamente depende de un factor. El estrés ahora, ¿no? El estrés también es una enfermedad silenciosa que ataca mucho, ¿no? A todo lo que y a todas las edades incluso. En el punto 11 vamos a ver los conceptos de salud, ya entrando más a lo que es nuestra realidad boliviana en cuanto a la salud. Ya vamos a ver la definición de la OMS y otras visiones dinámicas. Entonces, la OMS en este año 1946 definió la salud como el bienestar físico, mental y social.
y no solo la ausencia de enfermedades. Entonces se reconoce que esa definición es innovadora, pero también criticada porque suena ideal y poco realista, ¿ya? Como si la salud fuera un estado perfecto y permanente. Por eso, en la práctica se usa un enfoque más dinámico, un nivel de salud suficiente para vivir, trabajar y participar de las actividades de la comunidad. Un ejemplo, una persona con una enfermedad controlada puede tener buena salud funcional si trabaja, vive bien y participa en su comunidad. Ya, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que se puede controlar, ya, y puede esta persona hacer sus actividades de forma regular. Obviamente, si tiene el control médico, ¿no? Pasando al punto 12, ya estamos finalizando el segundo tema. El punto 12 nos habla de todo lo que es el Sistema Nacional de Salud en Bolivia. Entonces, Bolivia organiza el sistema en 4 niveles. Esto también ya lo hemos visto. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. El primer nivel son los centros de salud, las postas, ya es el primer contacto de la población. ¿Ya? Nosotros aquí en el barrio tenemos como primer nivel, debemos ir en ese orden. Acudir primero al centro de salud, a la posta del barrio. Es el primer nivel. Y de ahí ellos ya nos van derivando de acuerdo a la gravedad o no de la enfermedad o de la lesión o del accidente, lo que sea. El segundo nivel son ya hospitales distritales de referencia, ¿no? Un poco más grandes, ¿no? Más equipados. Y en el tercer nivel, hospitales generales departamentales ya con especialidades. Y el cuarto nivel, obviamente, ya son institutos especializados, ¿no? Entonces, todo esto se basa en la estrategia de atención primaria en la salud, con la sigla APS, ¿ya? Atención Primaria de Salud, impulsada desde esto, lo que es Alma Atas en el año 1978, para promover esto, lo que es la salud y prevenir enfermedades. Un ejemplo, vacunación y control de niños sanos son APS y se hacen principalmente en el primer nivel. Ya todo lo que es de la vacunación dice acá que se hace en el primer nivel. Como vemos acá en esta foto, en esta imagen, ¿no? Esta mamá está con su niño, seguramente está haciendo todo lo que es este tipo de vacunación para llevar un control del niño sano. Vamos a ver ahora los programas de esto, lo que es el APS. ¿Ya? Poblaciones especiales, madre, niño, trabajador, adulto, mayor, discapacitado. Salud general, alimentación, nutrición, salud bucal y mental, prevención de accidentes, saneamiento ambiental. No son todos los programas, ya, y esto se ejecuta a través de campañas, ¿no? Que hacen diferentes instituciones a la cabeza de sede de la universidad o de algún otro ente, ¿no? Que lo requieran. Metas mínimas, ya según esto es un ideal, obviamente, ¿no? La esperanza de vida, más de 70 años. Con estos cuidados se quiere llegar a una esperanza de vida de 70 años. Una mortalidad menor, ¿no? A 30 por 1000. Una mortalidad de niños entre 1 y 4 años, menos del 2.4 por 1000. La vacunación, un 100% de niños, ¿ya? Menores de 1 año y embarazadas. Se quiere llegar a eso también. Agua potable, ya un 100%, y la cobertura de servicios de salud a un 100%. Son las metas, obviamente, ¿no? Hay que trabajar mucho para lograr eso, seguro que sí, bastante. En el punto 13 vemos ya los programas de salud en Bolivia. Ya sabemos que hay 2 puntos, ¿no? 2 puntos importantes. Uno que es la atención integral a menores de 5 años y la otra que es atención integral a las mujeres. ¿Ya? Entonces, esta atención, ¿qué incluye? Hablando de los menores de 5 años, vacunación, hay un calendario, tienen ellos una libreta
de vacuna donde llevan un control. Ya, PAI se llama. Alimentación y nutrición, control bucodental, control de diarreas, control de infecciones respiratorias, por darle un ejemplo, control periódico, vacunas y manejo rápido de la diarrea para evitar complicaciones. ¿Ya? Entonces son algunas de las atenciones que se le da en principio a la mamá para que pueda llevar un control de su niño en este caso, ¿no? Ahora ya viendo a la atención integral de la mujer. ¿Esto qué incluye? Estas campañas, ¿qué incluyen? Educación sexual, control ginecológico integral, prevención y detención de cáncer, planificación familiar, salud oral, inmunización. Y un ejemplo también, el PAI ayuda a detectar a tiempo lesiones que podrían convertirse en cáncer. Ya es por eso entonces la importancia, ¿no?, de acudir a estos centros y llevar un control, ¿no?, para evitar posibles lesiones a futuro, posibles enfermedades también. Hasta ahí hemos terminado esto, lo que es la unidad 2, para entrar a la unidad 3 como última unidad. Voy a hacer un descanso mientras lo escucho ahora a ustedes. A ver, comentarios, por favor. ¿Dónde están mis estudiantes? Comentarios, por favor. ¿Se han dormido? ¿Se han dormido? ¿Dónde estamos, por favor? A ver, los veo. Listen, quería hacerle una consultita, si se puede. A ver, adelante, Nicolás. En lo de la plataforma, bueno, la autoevaluación de la unidad 2 se enfoca, le cuento, más que todo en el ser humano, tipo psicología. No salió mucho, digamos, del ecosistema, de los biomas y demás cositas. Por ejemplo, me dice que regula el funcionamiento del cuerpo humano, qué características distingue el ser humano como ser cultural, cosas así le comento. No sé si se va a enfocar más en eso, porque claro, le dábamos más estudio a lo que son los ecosistemas y otras cositas más, pero en eso ninguno salió, o será más adelante, pero puras así de ser humano. Y Ya, claro, no sé si, Rosa María, usted podría responderle aquí al joven. pero digamos son algunas que están igual en los temas, pero se enfoca más en eso, ¿no es cierto? Eso era, digamos, mi pequeña observación. Está bien, yo la verdad me desconozco la plataforma, yo no tengo acceso, desconozco, no sé si es que la plataforma, como es inteligente, creo yo que siempre va a ir